Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para pedirle a Dios que a través de su Santo Espíritu, Él sea el que nos revele esta palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque eres tú mismo, Dios, a través de tu Santo Espíritu, quien nos la va a enseñar, Señor. Por eso te pedimos, Padre de la Gloria, en este momento, que tú tomes el control de mi vida, que seas tú colocando tus pensamientos, Señor, que son más altos que los nuestros en mi mente, a través de la mente de Cristo que me has dado, y tus palabras en mi boca, porque son tus palabras las que tienen el poder de transformar las vidas, Dios, para que simplemente yo las publique, Señor, que sea todo de ti, de mí solo lo necesario, Dios, para transmitir tu mensaje. Te pedimos en el nombre de tu Hijo que tu Espíritu Santo lleve este mensaje con poder al corazón de cada uno de los que vamos a escuchar tu palabra, tanto los que estamos ahora presentes como los que la escucharán, Dios, a través del video que se va a subir, Padre, en cada una de las plataformas. Que tu Santo Espíritu respalde esta predicación con señales, milagros y prodigios, y que cada uno de nosotros, Dios, pueda rendir su vida en una adoración, en esa adoración en espíritu y en verdad, Dios, que tú estás buscando que tus hijos te den. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya. Bueno, vamos a empezar viendo que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se trata de adoración. Y vamos a ver cómo la verdadera adoración es establecida por Dios. No es una adoración que surge del corazón humano como una inventiva del hombre. Esa adoración no le gusta a Dios. La que sale del hombre por iniciativa propia es una adoración que no le agrada a Dios, porque es una adoración que lleva al hombre a adorar algo que no conoce. La verdadera adoración surge de los hijos de Dios y surge de ver el amor de Dios puesto en acción. Ese amor de Dios que lleva a Dios a entregar a su propio Hijo para que tú y yo podamos de verdad ser hechos y adoptados hijos de Dios y podamos tener vida eterna. La verdadera adoración surge del amor puesto en acción por parte de Dios para recuperar o restaurar la relación de intimidad con el hombre, esa relación que el hombre perdió por causa de su pecado. Y vamos a ver cómo el sacrificio hecho por Dios en la cruz es la parte central de la adoración. La palabra adorar en el contexto bíblico tiene muchos significados y la mayoría de estos significados tienen que ver con alabar, honrar y servir a Dios. Y se trata de engrandecer, exaltar, glorificar, agradecer, magnificar, ministrar y obedecer a Dios. Para tener un conocimiento más profundo de lo que es la verdadera adoración, vamos a ver el desarrollo de la adoración a través de toda la historia de la humanidad. Y vamos para eso a dividir esta predicación en 4 partes. En la primera parte vamos a ver la adoración en el tiempo antes del diluvio, antes de la caída del hombre, o sea, antes de que el hombre pecara y después de que el hombre pecara. Y para eso vamos a ver unos ejemplos que la Biblia nos da de adoración en Adán y Eva y también en Caín y en Abel. El segundo punto que vamos a desarrollar va a ser ver la adoración en el tiempo ya después del diluvio, en la época de los patriarcas. Y vamos a ver un ejemplo que nos da la Biblia en la vida de Abraham y de Isaac. La tercera parte del desarrollo de esta predicación la vamos a ver ya en lo que era la adoración en el tiempo de Moisés y los profetas. Y vamos a ver cómo fue instaurada la adoración en el pueblo de Israel. Finalmente vamos a llegar al tiempo de Jesús, y este es el cuarto punto, la adoración en el tiempo de Jesús. Y tomaremos la enseñanza que Jesús mismo nos da y que es el pasaje central de esta predicación, el cual vamos a poder desarrollar o llevar a que nuestra vida se vuelva esa adoración una manera práctica. Así que, para empezar, vamos a leer otra vez el versículo principal que se encuentra en Juan 4, del 23 al 24. Se los voy a volver a leer. Dice así, Juan 4, del 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el versículo principal del día de hoy, Jesús nos está enseñando la adoración que busca el Padre. Esta es una adoración que dice Jesús debe ser en espíritu y en verdad. Por lo tanto, podemos decir que es una adoración que solo podemos darle a Dios los hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la adoración no se la puede dar a Dios cualquier persona, porque recordemos que cuando el hombre pecó, el espíritu del hombre murió. Y si Jesús aquí nos está enseñando que la adoración se debe dar en espíritu y en verdad, es porque es necesario que esa parte del hombre tenga vida, la parte espiritual. Entonces, solamente recordemos que los que creemos en Cristo, los que lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, somos los que esa parte espiritual ha vuelto a cobrar vida. Y además, Dios a los creyentes, a los que creen en Jesús, les dio su Santo Espíritu. Y es a través del Espíritu Santo, en comunión con nuestro espíritu, que se puede dar esa verdadera adoración que Jesús nos está enseñando en este pasaje. Pero para poder entender esto un poco más profundo, tenemos que ir a los orígenes a los orígenes del hombre. Y por eso es que hemos dividido la predicación en 4 partes. Y desde ese punto hasta la venida de Jesús es que vamos a desarrollar y vamos a ver la importancia de la adoración. Entonces, miremos el primer punto, miremos la adoración antes del diluvio, cómo era también antes de la caída del hombre, o sea, antes de que el hombre pecara, y cómo fue la adoración después de que el hombre pecó. Al ver el relato de los orígenes del hombre que se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 2, podemos notar que Adán, antes de que pecara, tenía una comunión perfecta con Dios, podía relacionarse íntimamente con Dios en esa parte de su ser que era el espíritu. Recordemos que Dios había creado al hombre con cuerpo, alma y espíritu. Así que esa parte del espíritu, que era la que podía tener comunión con Dios, era la que se comunicaba perfectamente en armonía con Dios antes de que el hombre pecara. En ese momento nosotros podemos notar que la adoración tiene que ver mucho con la relación, con esa relación que tenía el hombre con Dios, que tenía el creador con su criatura. Antes de la caída podemos decir que el hombre estaba en un continuo estado de adoración a Dios, porque todo lo que hacía el hombre glorificaba a Dios, todo lo que hacía lo exaltaba, lo honraba. La vida del hombre era un continuo servicio a Dios en obediencia. Pero todo esto cambió cuando el hombre pecó. En ese momento ocurre una tragedia. El hombre muere. Se ocurre una muerte espiritual en el hombre, es decir, esa parte del hombre que era la que se podía comunicar con Dios, muere. Y en ese momento también entra la muerte física, por lo cual de ahí en adelante todos los hombres morimos. Génesis 2, del 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso era lo que Dios había establecido. Y cuando el hombre decidió comer de ese árbol desobedeciendo a Dios, murió espiritualmente. Por lo tanto, se perdió esa relación de intimidad con Dios y desde ahí perdió también esa vida de adoración que tenía con Dios. La caída del hombre está relatada en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en los versículos del 6 al 12, pero solo vamos a leer algunos versículos que son los que nos interesan. Podemos ver en la caída del hombre, cuando el hombre peca, que el hombre se esconde de Dios. Y ocurre algo particular. En el versículo 7 dice, en el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis,
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice que se hicieron delantales con hojas de higuera, lo cual representa el intento del hombre de cubrir el pecado, pero a su manera. El hombre desobedece, ya no honra, ni glorifica, ni engrandece a Dios. Antes le echa la culpa, como lo podemos ver en el versículo 12 del capítulo 3 de Génesis, que dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Algo que en realidad no glorificaba a Dios. El mismo hombre le estaba echando la culpa a Dios, excusándose de lo que él mismo había decidido hacer. Así que el hombre pierde la adoración verdadera. Su espíritu muere y ya no puede tener esa intimidad con Dios que era la que le permitía adorar a Dios en espíritu y en verdad. En ese momento, cuando el hombre peca, Dios empieza a mostrar a la humanidad su amor y pone su amor en acción al realizar el primer sacrificio para cubrir el pecado del hombre, enseñándole así el camino de regreso a la verdadera adoración, a esa relación con su Creador. Y esto lo podemos ver en Génesis 3:21, que dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios empieza a mostrar su amor y le empieza a enseñar al hombre la magnitud de su pecado y el precio que se debe pagar por causa del pecado, lo cual implica un sacrificio, un derramamiento de sangre. Todo esto es una representación de lo que tendría que pagar Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, hacer Él el sacrificio por nuestros pecados y por los de toda la humanidad. Ahora bien, cuando el hombre pecó, perdió esa capacidad de relacionarse íntimamente y en confianza con Dios, pues su parte espiritual, como ya lo dijimos, había muerto. Pero es curioso ver que en el interior del hombre siempre siguió latente el deseo de adoración que había perdido por su pecado, el deseo de tener una relación con su Creador. Por eso vemos a lo largo de la historia en las diferentes culturas la tendencia del hombre por adorar, y podemos encontrar tribus y civilizaciones que han adorado el cielo, las estrellas, la luna, aún los animales, y aún el mismo hombre se volvió objeto de adoración. Pero esta adoración que venía de la propia intención del hombre era una adoración que no agradaba a Dios, pues el único que merece adoración es Él. Y el hombre, en su búsqueda de adorar algo que no entendía, terminó adorando objetos, personas y animales, cosas que no son dignas de adoración. Ahora, en el acto de amor, donde Dios cubre con pieles de animales a Adán y a Eva, Dios empieza a mostrarle al hombre esa forma de la verdadera adoración, la forma correcta de rendirle adoración, pues en el sacrificio es donde nosotros podemos ver claramente lo detestable del pecado para Dios. Es en el sacrificio donde se ve, en esa crueldad del sacrificio, donde se puede ver cómo Dios aborrece el pecado. Pero también en el sacrificio es donde podemos ver la condición pecadora del hombre, porque el sacrificio se hace para cubrir el pecado del hombre. Además, en ese sacrificio es donde se ve la justicia de Dios, que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Dios es un Dios justo y Él había declarado que si se comía de ese árbol moriría, y más adelante la Biblia nos revela que la paga del pecado es la muerte. Así que Dios tenía que satisfacer esa justicia, para lo cual tenía que haber derramamiento de sangre. Ahora también en el sacrificio se muestra el amor de un Dios santo que proporciona la forma de salvar al hombre pecador. Entonces miremos que esta forma de adoración a través del sacrificio fue la adoración que enseñó
Dios al hombre, para llevar de regreso al hombre a esa relación de intimidad que se había perdido por causa del pecado. Pero también miraremos cómo el hombre en su deseo de adorar, al hacerlo a su propia manera, en su propia forma, desagradaba a Dios. Y esto lo vamos a ver con el ejemplo de Caín y Abel. Miremos Génesis 4, del 3 al 5. En Génesis 4, del 3 al 5, encontramos la historia de Caín y Abel, a que vamos a hacer referencia. Dice así: que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, al capítulo 11, al versículo 4. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Abel ofreció un sacrificio en fe, y como veíamos, ese sacrificio era una representación de lo que más adelante haría Jesucristo. Esa fe que reconoce nuestra condición pecadora y la necesidad de derramamiento de sangre para cubrir el pecado es la que representa un acto de rendición, de obediencia, pero también de exaltación y honra a aquel que puede perdonar, a Dios. Es decir, representa adoración, mientras que la ofrenda de Caín es una representación de tratar de agradar a Dios a nuestra manera, con nuestros propios méritos, y lo que refleja es orgullo, algo que desagrada a Dios. Hasta aquí hemos podido ver cómo antes de que ocurriera el diluvio, estaba la forma de adoración antes de que el hombre pecara, y cómo Dios empezó a enseñarle al hombre a través del sacrificio el camino para volver a esa verdadera adoración. Miremos lo que pasó después del diluvio, y vamos a verlo ya en la época de los patriarcas, con un ejemplo que encontramos en Abraham e Isaac. Ya en ese tiempo de los patriarcas podemos ver cómo Abraham obedecía a Dios y cómo entendía la verdadera adoración, cómo fue capaz cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio de entregárselo. Vamos a ver que este acto de obediencia de Abraham también implica adoración. Para eso vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 22, los versículos del 1 al 13. Génesis 22, del 1 al 13, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En el tiempo de Abraham, él había aprendido el valor que tenía el sacrificio. Sabía bien que este acto que le pedía a Dios era un acto de adoración. Por eso les dice a sus siervos en el versículo 5: esperad aquí con el asno y el muchacho, y yo y el muchacho iremos ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Este acto de sacrificio que Dios le había pedido a Abraham, él tenía muy claro que significaba adoración. De estos pasajes, de estos versículos que leíamos, podemos sacar varias cosas importantes acerca de lo que es adoración o de la adoración. Lo primero que podemos decir es que para adorar es necesario la fe. Es muy claro esto porque vemos en el versículo 8, cuando responde a Abraham, le dice a su hijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Él tiene la fe que es Dios el que va a proveer, y esto es algo bien importante, porque más adelante, o sea, lo que ese cordero y esa ofrenda representaba es que Dios mismo iba a proveer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que es el sacrificio que Cristo ofrece en la cruz. También vemos que la adoración representa un sacrificio, lo vemos en los versículos 2 y en el versículo 2 y en el versículo 5. El versículo 2 dice: o es el mandato que Dios le da a Abraham, y dice que tome a Isaac, su hijo, a quien ama, y ofrécelo allí en holocausto, en un sacrificio. Y en el versículo 5, que ya lo leímos, que es cuando Abraham le responde a sus siervos que van a ir al monte que Dios les había mostrado y ahí adorarían. Entonces aquí podemos ver precisamente en estos dos versículos esa unión que hay entre sacrificio y adoración. El sacrificio ofrecido en los tiempos del Antiguo Testamento era una representación de lo que Cristo haría para expiar nuestros pecados. Y es lo que representa el versículo 8, cuando leemos que dice Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto. La oración verdadera venía de la obediencia a Dios y se hacía de acuerdo a lo establecido por Dios, y eso lo sabía muy bien Abraham. Caso que podemos ver es contrario a lo que hizo Caín. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que la adoración a Dios implica que Él debe ser el primero en nuestras vidas, y nos muestra cómo al final Él mismo se encarga de proveer lo necesario para esa verdadera adoración. Fue lo que ocurrió con Abraham y con su hijo. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en esta lectura y en esta historia del relato de Abraham e Isaac, cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo como ofrenda a Dios, podemos ver que algo bien importante
es que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. No puede haber nada más por encima de Dios. Pasemos entonces al tercer punto en el desarrollo de esta predicación. Y este tercer punto vamos a ver el desarrollo de la adoración ya en los tiempos de Moisés y en los profetas, cómo Dios instauró la adoración como un culto para el pueblo de Israel. Durante la época de Moisés fue dada la ley de Dios y Dios dictó las normas y los procedimientos para los sacrificios, lo cual se convirtió en una forma de adoración establecida para todo el pueblo de Israel. A través de los sacrificios presentados y con la sangre derramada, una vez más se llevaba al pueblo a comprender la gravedad del pecado, a conocer la justicia y la santidad de Dios, a ver la pecaminosidad del hombre y a reconocer la intervención de Dios a nuestro favor, quien es el que establece la manera para acercarnos a Él y nos muestra así su amor y su misericordia. La idea que se tenía con el establecimiento de la adoración en el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel mostrara al mundo la forma correcta de acercarnos a Dios. Y era que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, diera a conocer al mundo que era necesario reconocer que éramos pecadores, que era necesario reconocer a Dios como ese Dios santo y que la única forma de volver a acercarnos a Él era a través del sacrificio que Dios había colocado y que en esos sacrificios que el pueblo hacía representaban la obra que más adelante haría el Hijo de Dios en la cruz. Pero el pueblo de Israel falló en esta misión. Y durante la época de los jueces, los reyes y los profetas, podemos ver cómo el pueblo una y otra vez es amonestado por Dios para volver a Él de corazón, pues la adoración y los sacrificios establecidos y dados por Dios a Moisés para ser transmitidos al pueblo se habían convertido en algo externo, en una mera costumbre, pero no en el resultado de una relación de intimidad y comunión con Dios. Que para la iglesia, que tiene el privilegio de poder darle a Dios la verdadera adoración, pues la iglesia somos nosotros los hijos de Dios, la adoración no se convierta solamente en un ritual y en una costumbre como le pasó al pueblo de Israel. Primera de Samuel 5:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Tristemente, las normas y símbolos que representaban verdades espirituales profundas que habían sido establecidas y que permitirían al pueblo tener un recordatorio de Dios se habían convertido solo en costumbres y rituales sin sentido para ellos. Muchas veces fueron ellos amonestados por esto, porque ellos habían perdido la esencia de lo que Dios quería mostrarles, que era necesario la obediencia. Y terminaron alejándose el pueblo de Israel, rindiendo culto y adorando imágenes como lo hacían los pueblos paganos, cometiendo así idolatría, algo que Dios detesta, por lo cual fueron amonestados muchas veces. Por eso Dios a través de los profetas les decía, como lo hizo Samuel con Saúl, que mejor que los sacrificios era la obediencia y que mejor que la grosura de los carneros era el prestar atención. Nuevamente vemos que Dios nos está llevando a ver que la adoración tiene mucho que ver con una relación, con una intimidad. Y para poder tener esa relación y esa intimidad es necesario la obediencia. Y esa relación para nosotros los creyentes es gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero es necesario que no tomemos, como le pasó al pueblo de Israel, simplemente esto como una costumbre y que simplemente nos enfoquemos en ese acto y no tengamos una relación con Dios.
porque muchas veces a la iglesia hoy en día se le puede convertir el acto de adoración en una simple costumbre como le pasó al pueblo de Israel. Y terminamos sirviendo a Dios, terminamos yendo a la iglesia, pero alejados de Dios. Y esto no es lo que quiere Dios. Por eso hoy Dios nos está llamando a una verdadera adoración que tiene que ver con la relación de intimidad con Él. Finalmente llegamos al tiempo de Jesús para ver el cuarto punto, cómo era la adoración en los tiempos de Jesús y cómo es esa adoración a través de la enseñanza de Jesús la que nosotros hoy debemos tener como hijos de Dios. Jesús, que es el producto de nuestra adoración, pues Dios mismo se hace hombre para morir en la cruz como ese sacrificio aceptable, es el que nos permite tener una relación con Dios. Es el que permite que a través de ese sacrificio y al nosotros depositar nuestra fe en Jesús, podamos volver a tener una relación de intimidad con Dios, pues es cuando nosotros creemos en Jesús, cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón y lo recibimos como Señor y Salvador, que Dios le da vida a nuestro espíritu y deposita su Santo Espíritu en nosotros para que ya podamos tener intimidad con Él a través de la oración, a través de la palabra de Dios y a través de una relación de intimidad entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Miremos nuevamente el versículo clave de esta predicación, que está en Juan 4, del 23 al 24. Juan 4, del 23 al 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La verdadera adoración nos muestra los elementos que desde el principio y a través del desarrollo de toda esta predicación el Espíritu Santo nos ha venido revelando y que están en este pasaje y en el pasaje que rodea toda esta conversación que se da entre Jesús y la mujer samaritana, que es de donde Jesús saca estas palabras y esta enseñanza. Y esto que el Espíritu Santo nos ha venido revelando se puede resumir en 4 puntos. El primero es que la verdadera adoración nace de conocer el carácter de Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios de amor y un Dios de misericordia. Pero también la verdadera adoración viene por ver la necesidad del plan de salvación establecido por Dios. Es el plan de Dios, no es la inventiva del hombre. Tercero, la verdadera adoración viene de reconocer nuestra condición pecaminosa, de saber de que nosotros hemos pecado y necesitamos un Salvador. Y cuarto, la verdadera adoración viene de ver el amor en acción por parte de Dios al ejecutar su plan de salvación. Y este plan de salvación y este amor en acción se ve en la cruz de Cristo. Cada uno de estos elementos, de estos 4 elementos, nos permite tener una verdadera adoración. Entonces, finalmente miremos cómo Jesús, de una manera sencilla y práctica, partiendo de una necesidad, le enseña estas verdades profundas a esta mujer samaritana. Y hoy, a través del Espíritu Santo, también quiere enseñártelas a ti y quiere enseñármelas a mí. El pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, está enmarcado entre los versículos 6 y el versículo 26. Allí está toda la historia de ese encuentro entre Jesús y esa mujer samaritana. Pero vamos a ver solamente los versículos que nos indican estos 4 puntos que llevan a una verdadera adoración. Entonces, en el versículo primero, en el versículo 4, en el versículo 10, podemos ver que Dios está mostrando el carácter, su carácter, que Jesús empieza a mostrarle esta verdad de la necesidad de conocer el carácter de Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios de amor y un Dios de misericordia a la mujer samaritana. Leamos Juan 4:10. Dice: respondiendo Jesús le dijo:
si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesús le está mostrando a la mujer samaritana que es necesario conocer a Dios. Y ahí Dios mismo se le está presentando a través del Hijo de Dios, que Él es ese que puede darle a esa mujer la solución a sus problemas. Y se le está presentando como Dios mismo. El segundo punto que es necesario para tener una verdadera adoración es conocer la necesidad del plan de salvación establecido por Dios. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en los versículos del 11 al 13. Vamos a leer. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltará para vida eterna. Aquí Dios le está mostrando a través de esa necesidad de la sed y de ir y sacar agua diariamente, una verdad profunda, que es la necesidad ya no de satisfacer esa sed física, sino esa sed espiritual, que es la que se siente por la falta de tener esa comunión y intimidad con Dios por causa del pecado. Y es ahí donde Dios le muestra de una manera práctica que es necesario que ella conozca el plan de salvación, un plan de salvación que va a poder satisfacer esa necesidad espiritual de volver a tener una intimidad con Dios. Pero también en esa conversación Jesús la lleva a conocer el tercer punto que es crucial para tener una verdadera adoración, que es ver nuestra condición pecadora. Y eso lo podemos ver en el en los versículos del 16 al 18, que dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En este momento, Jesús lleva la conversación de una necesidad física, donde él ya ha mostrado ya que es necesario suplir esa necesidad espiritual y ahora la lleva a ver en esa necesidad espiritual su pecado, porque nuestra necesidad espiritual nace a raíz de nuestro pecado, porque es nuestro pecado el que nos separa de Dios y el que hace que tengamos esa sed que no puede ser saciada, porque el pecado hace que la vida se seque, que la vida del hombre sea como un desierto. Pero ahí Dios le está mostrando que es necesario que reconozca su condición pecadora para que pueda entonces reconocer que necesita una solución. Y esa solución, que es el cuarto punto, ver el amor en acción por parte de Dios al ejecutar su plan de salvación, es el que le muestra a Jesús en el versículo 25 y 26 del capítulo 4 de Juan, cuando le dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces en el versículo 26 Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí es donde Jesús se le revela que Él es aquel que Dios ha declarado que va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí es donde en toda esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana llega a revelarse Él como el Mesías, como aquel Cordero preparado para ese sacrificio que va a quitar el pecado de esa mujer y el pecado de la humanidad para aquellos que crean en Él y
de esa manera saciar también esa sed espiritual que causa el pecado. Así que en medio de toda esta conversación, Jesús le presenta estos 4 puntos importantes y en medio de eso le dicen los versículos 23 y 24 aquellas palabras que son el eje central de esta predicación. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús revela a Dios como Padre, mostrándonos un Dios cercano e interesado por sus hijos, los que creen en Jesús como su Salvador. Nos muestra que el Padre busca verdaderos adoradores y muestra la forma de adorarlo en espíritu y en verdad. Así que la única forma de darle a Dios esta adoración es reconociendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pues a través de este sacrificio es que tenemos entrada ante el trono celestial, nuestro Padre. Y a través de este sacrificio es que se restaura la relación de nosotros con Dios. Y ahora tenemos una relación como hijos de Dios y podemos darle una adoración en espíritu y en verdad. Dios mismo buscando y alcanzando al mundo perdido, a aquellos que por fe pudieran reconocer su condición pecadora, pudieran arrepentirse y mirar a su Salvador y aceptar el sacrificio ofrecido para perdón de sus pecados, y así rendirse en agradecimiento para venerar y exaltar a aquel que dio a su Hijo, al Padre, pero también al Hijo que por su gran amor murió en una cruz para que nosotros pudiéramos ahora darle la verdadera adoración como hijos de Dios a nuestro Padre Celestial. Así que para concluir, podemos decir que la verdadera adoración viene como respuesta al amor de Dios, pues Él fue el que proveyó al Cordero perfecto, su Hijo, para ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Podemos decir también en conclusión que la adoración es la exaltación a Dios que surge del interior del hombre como gratitud a la obra realizada por Dios para restaurar la relación del hombre con Dios y que se ve reflejada en la obra de Cristo en la cruz. También podemos concluir que el anhelo de adorar surge porque Dios nos creó para adorarlo. Así que nuestra vida debe ser un acto de adoración. Recordemos que adoramos cuando obedecemos a Dios. Dios nos diseñó para que lo adoráramos. Si nuestra vida está encaminada en la obediencia, entonces podremos vivir una vida de adoración a Dios. La verdadera adoración nace de un corazón arrepentido. Este es el primer paso para llegar a la verdadera adoración. Un corazón arrepentido que sabe que necesita un Salvador. Así que la respuesta al amor a Dios debe ser nuestra adoración. Que el amor de Dios puesto en acción nos lleve a la adoración. Si a través de esta predicación, tú que nos estás viendo, sientes la necesidad de volver a tener una relación con Dios, una intimidad con Dios, y hasta este momento no le has abierto las puertas de tu corazón a Dios, te invito a que a través de una oración le pidas a Dios que restablezca esa relación que se ha perdido por causa de tu pecado. Y te invito a que le digas a Dios en oración que entre a tu corazón para que Él haga de ti una nueva persona. Si ese es tu deseo, cierra tus ojos y le pido a toda la iglesia que nos acompañe en oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos y repite conmigo creyendo en voz alta, con fe. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado
me arrepiento y te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Dame la llenura de tu Santo Espíritu. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Amén. Si has hecho esta oración con fe, creyendo, entonces ahora eres un hijo de Dios y puedes darle la verdadera adoración como hijo de Dios que nuestro Padre nos está pidiendo. Les doy gracias a todos por venir a buscar en unidad eso que Dios nos pide, una verdadera adoración. Así que invito a la iglesia a que cerremos nuestros ojos para terminar este tiempo adorando a Dios a través de nuestra oración. Cerremos como iglesia nuestros ojos y pidámosle a Dios que si tal vez nuestra vida espiritual se ha convertido en una costumbre, si simplemente asistimos a la iglesia a través de estos cursos virtuales, de esta tecnología, pero tal vez nuestra mente está en otro lugar, o tal vez mientras escuchamos la predicación estamos haciendo otras cosas, pero nuestro espíritu está desconectado de Dios. Pidámosle que podamos volver a esa verdadera adoración que representa obediencia, que nos lleva a ver ese sacrificio de Jesús en la cruz, a ver ese precio tan alto que pagó Jesús en la cruz, donde fue crucificado, donde le colocaron espinas, donde fue latigado, donde cada látigo que le daban a Jesús desprendía su carne. Ese fue el sacrificio que Él pagó por ti y por mí. Y ese sacrificio debe llevarnos a querer tener una relación de intimidad con nuestro Salvador. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar para despedir la reunión. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que hemos tenido, Dios, porque tú a través de tu palabra nos has revelado, Dios, que como hijos quieres que te demos una verdadera adoración. Tú eres nuestro Padre y podemos acercarnos a ti por ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque Él ahí pagó un precio muy alto. Gracias, Dios, porque ahí en la cruz podemos ver en el sacrificio de tu Hijo cuánto tú detestas el pecado, porque Jesús fue molido por nuestros pecados, porque la paga de nuestra salvación, la paga de esa vida eterna que tú estabas dándonos ahí, Dios, fue que Jesús, Dios, diera su vida y derramara hasta la última gota de su sangre por amor de nosotros. Gracias, Dios, porque ahí en la cruz podemos ver esa santidad tuya, Dios, el carácter tuyo, ese carácter de un Dios justo, de un Dios santo que detesta el pecado, para lo cual debía pagarse un precio, y ese precio lo pagó tu Hijo Jesús. Gracias, Dios, por ese amor tuyo, Dios, al dar a tu Hijo Jesús, y por ese amor de tu Hijo que permaneció en una cruz para darnos una nueva vida, Dios. Queremos, Dios, que por el poder de tu Santo Espíritu nos lleves a experimentar esa nueva vida, Dios, que debe llevarnos a una intimidad contigo, a una comunión, Dios, profunda, de una relación personal, Dios, en la cual todos los días, Dios, a través de la obediencia, podamos caminar en adoración, porque eso es lo que tú quieres, que te adoremos con cada acto de nuestra vida, Dios, que te obedezcamos a ti y que ofrezcamos ahora nuestra vida, Dios, en alabanza y adoración a ti, que nos diste todo, Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Permítenos vivir, Dios, en una vida de adoración que te agrade, Dios. Queremos en todo, Dios, obedecerte, aún en aquello que tú nos pides, Dios. Padre de la gloria, queremos hacerlo a tu manera y no a nuestra manera. Tú nos pides, Padre celestial, que diezmemos, y el acto de obedecerte al diezmar es un acto de adoración. No es hacerlo a nuestra manera, no es hacerlo en lo que nosotros queramos oír y darle al pobre o a esta otra persona. No, tú nos pides que traigamos los diezmos al alfolí para que haya alimento en tu casa, Dios.
y que te probemos a ver si tú no abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde, Dios. Que este acto de diezmar también sea un acto de adoración. Y así como Abraham fue capaz de dar lo que tú le pediste, Dios, y después vino una bendición sobre él, y en él fueron benditas todas las naciones de la tierra por creerte, Dios. Que nosotros también te obedezcamos, traigamos los diezmos a ti, Dios, y haya bendición en nuestra casa y podamos ser de bendición para muchas otras personas, Dios. Y que así como el diezmo, Dios, en todo aprendamos a obedecerte, Dios. Bendice a las personas que llevarán el diezmo, Dios, a ti como una ofrenda, Dios, como una adoración, Padre de la Gloria. Y aquellos que no pueden hacerlo, Padre Celestial, llévalos, Padre Santo. Bendícelos para que también puedan ofrendar y puedan diezmar, Dios, y darte la parte que tú nos estás pidiendo, Dios. Que nuestra iglesia, Dios, que somos cada uno de nosotros, se convierta en una adoración a ti. Que podamos corresponder al amor, Dios, que tú has mostrado en tu Hijo Jesucristo. Que podamos corresponder a tu amor, Dios, en obediencia y que podamos compartir ese amor a todos los demás. Te bendecimos, Dios, te exaltamos, te damos gracias. Bendice la vida, Dios, de nuestros pastores, de los líderes de esta iglesia y de cada persona, Dios, que hoy ha escuchado tu mensaje y que lo va a poner en práctica. Que sea tu Espíritu Santo que nos lleve, Dios, a poner en práctica cada una de estas verdades que tú nos has enseñado para que nuestra vida sea una vida de adoración. Te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.